Hola a todos, muy bienvenidos a mi canal y en este video vamos a continuar con técnicas en decoración de pasteles. Vamos a hacer una tela de chocolate que es 100% comestible y muy fácil de hacer. Ideal para dar esos detalles únicos en tus pasteles. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Mi nombre es Leonardo Espinosa y enseguida comenzamos. Para empezar con esta tela comestible en chocolate, vamos a necesitar algunos ingredientes que pudimos ver en pantalla y lo que primero tenemos que hacer es hidratar la gelatina en agua. Esta receta es a base de chocolate. Y si quieren aprender cómo hacer la tela comestible con papel de arroz, recuerden que en mi canal tenemos ese video, lo pueden buscar como tela comestible en papel de arroz. Hidratamos en forma de lluvia la gelatina sobre agua. Esta proporción es mucho mayor en cuanto a gelatina con agua porque necesitamos que tenga un buen cuerpo. Poco a poco vamos agregando en forma de lluvia, así evitamos los grumos. Una vez que completamos por agregar toda la gelatina, con una cucharita nos ayudamos a que se termine de humedecer todo. Y esto lo tenemos que dejar a que se hidrate bien y vuelva a cuajar. Aproximadamente unos 5 minutos es el tiempo que va a terminarse en hacerse esta esponja. Esto lo vamos a reservar. Y por acá tengo chocolate blanco que está finamente picado. Lo que vamos a hacer es colocarlo en un recipiente y lo vamos a llevar al microondas hasta que se disuelva por completo, en lapsos de 20 segundos para evitar que el chocolate se queme. Una vez que nosotros lo llevamos al microondas, van a ver que el chocolate parece que no se disuelve. Pero si tomamos una espátula, vemos que enseguida ya se empieza a disolver. Eso tengan en cuenta porque muchas veces no lo vemos, que se derrite, y seguimos dándole calor y así es como se nos puede llegar a quemar. Vean, con solo moverlo un poquito, el chocolate ya se volvió bien fluido. Por este lado tenemos la gelatina. Esta es la consistencia que buscamos, una consistencia bien de espuma. Y esto ahora lo vamos a llevar unos 30 segundos hasta que vuelva a tener su estado líquido. Cuando ya disolvimos bien la gelatina, nos va a quedar así. Mezclamos bien para que no quede ningún grumo. Y en este paso ustedes pueden calentar un poco más la gelatina y con eso disuelven el chocolate. O bien hacen el paso que yo hice, fue calentar un poco el chocolate para no pasarme de calor con la gelatina. Recuerden que la gelatina, si nosotros la pasamos de los 40 grados, empieza a perder su poder de gelificación. Cuando ya lo tenemos listo, lo vamos a volcar sobre el chocolate y mezclamos. ¿Qué me queda por agregar? Unos 5 gramos de glicerina. Esto va a ser lo que va a dar flexibilidad y que la tela comestible pueda amoldarse bien a un pastel y que genere justamente esa sensación de tela. Cuando tenemos una mezcla bien homogénea, es momento de extender nuestra tela comestible y lo vamos a hacer sobre un tapete de silicona. Pueden utilizar estos que son bien flexibles o los rígidos, cualquiera. Vamos a volcar directamente
la tela. Y con una espátula vamos a emparejar. Una vez que la extendemos, la tenemos que dejar enfriar. Un consejo, no lo hagan ni muy fino ni muy grueso. Si lo hacen muy fino, se les va a romper. Y si lo hacen muy grueso, les va a quedar una tela muy pesada que posiblemente se empiece a quebrar al momento de montar en el pastel. Una vez que tenemos estirada la tela, lo que vamos a hacer es tomar una placa, cualquier superficie plana, y la vamos a llevar unos 15 minutos al refrigerador para que la gelatina cuaje perfectamente. Una vez que pasaron esos 10 a 15 minutos, la tela va a estar lista. ¿Qué nos queda por hacer? Darle color. Y para dar color podemos utilizar cualquier colorante en polvo o en este caso voy a estar utilizando los matizadores perlados. Esto nos va a dar una linda terminación a nuestra tela comestible con ese efecto metalizado, o bien también podrían darle color directamente a la mezcla. Vamos a abrir. Voy a volcar un poquito por arriba. Ahora, con pequeños golpecitos vamos a ir terminando de pintar. Una vez que completamos, vamos a levantar con mucho cuidado. Damos vuelta. Y repetimos lo mismo. Aplicamos primero en forma de lluvia y luego terminamos por pintar todo de forma uniforme. Una vez que aplicamos el color de ambos lados, nuestra tela de chocolate comestible ya estará lista. Vean la flexibilidad con la que queda esta tela comestible, es fantástica para colocar sobre cualquier tipo de cubierta y decorar tus pasteles como más te gusten. Ahora, si llegaste hasta acá y te gustó el video, regálame un like, comentá si lo vas a hacer y yo me despido ya hasta la próxima. No te olvides también de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita si querés recibir las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.